comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y por eso esta tarde hemos tomado los micrófonos. Los acompaña Alejandra García y hoy no estaré a través del chat de la transmisión, pero sí en este micrófono, recordándoles que pueden escuchar el programa Derecho a la Radio todos los miércoles a las 19 horas por la frecuencia modulada 94.9 y por supuesto por nuestras redes sociales, Facebook, Facultad de Derecho Oficial y Universo 94.9. Además, pueden seguir la transmisión en nuestro canal de YouTube, Facultad de Derecho UCOL. Esta tarde, como todos los miércoles, me acompaña Bárbara Mancera. Muy buenas tardes, Bárbara. Hola, Ale, qué gusto saludarte ahora acá en el micrófono. Qué bueno que en esta fecha tan especial estamos visibilizando tu trabajo, que eres pieza importante en este programa de Derecho a la Radio. También hay que recordar a nuestras audiencias que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado a la 1 de la tarde por esta estación radio también de Universo 94.9. El tema que además hoy vamos a abordar a propósito de esta fecha conmemorativa es los retos y los avances también que las mujeres hemos tenido en el ejercicio del derecho. Así es, Bárbara, pues un poco nerviosa acompañándolos aquí en los micrófonos, pero muy emocionada con este tema conmemorativo con el Día Internacional de la Mujer. Iniciamos nuestro programa como tradicionalmente lo hacemos con la editorial del doctor José Ángel Méndez Rivera. Adelante, doctor, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es La justicia de género en el derecho. Para la académica canadiense Verónica Schild, los derechos de la mujer están siendo sometidos hoy a un examen creciente en el contexto del derecho y de los derechos. Así pone de ejemplo Reino Unido, en donde se plantea si la justicia de género no habrá sido hasta ahora un mero relato de progreso de la mujer en las clases medias y superiores, en que los avances feministas en los estratos sociales ya mencionados han estado unidos a una indiferencia legislativa hacia las dificultades experimentadas por la mayoría de las mujeres en las clases pobres de América Latina, África y buena parte del sur y el sureste de Asia. Para la académica existe desde una ética jurídica feminista de carácter liberador una creciente preocupación por la convergencia entre cierta forma de feminismo y los objetivos de un derecho que responde más bien a los objetivos del mercado neoliberal, que en el caso se trata del feminismo liberal ahora dominante, que ha aportado quizá inadvertidamente para algunos un ingrediente clave al nuevo espíritu de consumo en el capitalismo neoliberal, al dejar de lado las cuestiones de igualdad material y económica de las mujeres pobres para favorecer las luchas por el reconocimiento de la igualdad femenina y de derechos en estratos sociales superiores con acceso al consumo neoliberal. Sin embargo, para la autora, la compatibilidad del feminismo liberal con el neoliberalismo no se basa en una afinidad subterránea, como han sugerido algunos analistas, sino que es explícita y estructural, como lo han denunciado movimientos feministas populares e indígenas, así como movimientos sociales feministas de ascendencia africana, cuyas exigencias de justicia de género derivan ante todo de su propia situación precaria, tanto en sentido material como en sentido económico, frente a un derecho neoliberal que camina muy de la mano con el feminismo liberal, en el que la mujer lucha por ser parte del mercado laboral calificado, inscrito en la aventura feminista gradualmente exitosa de producción de cuadros de mujeres preparadas para las clases profesionales y políticas, empoderadas para romper el llamado techo de cristal. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos la lectura de la editorial a cargo del doctor José Ángel Méndez Rivera. Así es, Bárbara. Antes de presentar a nuestra invitada, me gustaría comentarles que la Organización de las Naciones Unidas en este día tiene como lema por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Y con esta inclusión iniciamos con nuestro programa y el tema, se los recuerdo, retos y avances de las mujeres en el ejercicio del derecho. Bárbara, ¿por qué no nos presentas a nuestra invitada de esta tarde?
Claro que sí, el día de hoy nos está compartiendo desde la ciudad de San Luis Potosí la doctora Roxana Montejano Villaseñor. Ella es integrante del núcleo académico de la maestría en Derechos Humanos, justamente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida, doctora. Hola, Bárbara, muchísimas gracias por la invitación. Doctora Bárbara, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Aunque sea de lejos, pero aquí estamos. Muchas gracias, doctora Roxana. Iniciando con la entrevista, me gustaría preguntarle por qué se dice que el ejercicio del derecho ha sido históricamente masculinizado. Sí, bueno, mira, sabemos que ningún espacio de la vida social está exento de estas relaciones asimétricas de poder que existen entre los hombres y las mujeres, y esto es algo que parte desde los inicios de nuestra sociedad, ¿no? Si lo vemos desde el derecho romano, podemos observar desde allá cómo precisamente las mujeres no tenían acceso a las mismas oportunidades que los hombres, y mucho menos en una sociedad aristocrática también como lo era en esos ayeres, donde precisamente los varones tenían el poder de decisión sobre las mujeres y sobre otros grupos poblacionales como eran las niñas y los niños como los conocemos ahora, los adolescentes, ¿no? También en este sentido me voy a ir mucho más adelante para aprovechar el tiempo. Bueno, la masculinización del derecho tiene como origen más adelantado precisamente el proyecto de la modernidad, o eso que algunos llaman las promesas que trae aparejadas la modernidad, y lo cual a mí me genera una gran controversia y que es una paradoja, porque empezamos a hablar a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, de términos como garantías, como derechos, como democracia, como derechos civiles y políticos, pero con versiones y con discursos completamente opuestos, porque estos que yo acabo de mencionar van a tener una población determinada, que van a ser precisamente los hombres, y aguas, porque aquí habríamos de particularizar que no va a ser cualquier tipo de hombre, sino que va a responder a un hombre estereotipado en el ser blanco, en el ser burgués, en el tener poder adquisitivo, ¿no? Entonces tiene que ver también con un enfoque de clase social, además del enfoque de género. Entonces, tanto la enseñanza jurídica como el aprendizaje jurídico desde esos ayeres va a estar limitado precisamente a la figura del hombre. Va a ser lo que quienes estamos dentro del mundo del derecho y analizamos cuestiones de género, pues definimos como el derecho desde el hombre y para el hombre, ¿no? O el derecho, un mundo de hombres. Porque pues podemos dividirlo, de hecho, en ciertas ramas del derecho. Por ejemplo, en el derecho civil, no solo en la cuestión de enseñanza, sino también en la práctica, en la cuestión precisamente del acceso a los derechos, sabemos cuál era la figura de sumisión de la mujer ante la autoridad varonil, ¿no? Ante esa que se denominaba la autoridad familiar. Dentro del área, por ejemplo, del derecho mercantil, la mujer no actuaba con independencia del hombre, sino que necesitaba de su autorización para poder ejercer ciertos derechos, necesitaba su consentimiento. Y precisamente en esta edad moderna es donde yo asumo esta cuestión de una paradoja, porque se habla de una igualdad, de una sociedad inclusiva, pero excluyente de las mujeres. Entonces, podemos hablar que siglo XVII, XVIII, XIX, mediados del XX, ese va a ser el panorama que va a haber, ¿no? Dentro de los estudios del derecho, de la práctica del derecho como tal, es decir, de quiénes son los titulares del derecho, y por eso creo yo que podemos hablar de esa masculinización del derecho sociohistóricamente hablando. Ahorita mencionó de manera repetida el tema de la enseñanza, del derecho, y bueno, justo sobre ese tema nos gustaría plantearle cuál es la relación que guarda la participación entonces de las mujeres en esta enseñanza del derecho y también en la investigación jurídica para encontrar o para avanzar hacia la igualdad sustantiva en busca de la paridad constitucional que ahora tenemos. Tenemos 2 minutos, ojalá nos pueda contestar, y si no, regresando de corte, por supuesto, podemos continuar. Claro que sí. Mira, es hasta que las mujeres empiezan a reclamar no como paternalismo jurídico, sino como un derecho legítimo, como parte de estas exigencias para el Estado, el que el derecho tenga esta visión desde y para la mujer, donde se generen
sí leyes donde se generen planes, programas y políticas públicas que atiendan las problemáticas que afectan a las mujeres, y eso parte de ahí mismo, de la enseñanza del derecho, y a su vez va a conllevar el beneficio para la población que no está inserta en esta área para poder disfrutar de los derechos. Nos acompaña como invitada la doctora Roxana Montejano Villaseñor, integrante del núcleo académico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Antes de mandar el corte, a la doctora Roxana le hacía la siguiente pregunta. En la actualidad y desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿cuáles son los avances que ha observado en la participación de las mujeres en la rama del derecho? Fíjate que esta es una pregunta que a su vez la voy a unir con la que me hicieron previamente, porque si bien ha habido bastantes avances, no solo en el área del derecho, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, el 38% del padrón corresponde a mujeres. Ahora sí, particularmente en el mundo del derecho, creo que hay muchísimos más retos y obstáculos que avances. Hace como un año realizaba una lectura acerca de los informes de varias universidades, entre ellas la Autónoma de San Luis Potosí, y hablaba de cómo sí las mujeres son mayor población estudiantil en las facultades de Derecho, y esto se replica en otras universidades del país. Sin embargo, al momento de titularse o de finalizar su carrera, estas no lo logran por la falta de políticas internas dentro de las instituciones educativas en relación con, primero, acceso a recursos económicos para poder concretar su carrera. Segundo, por ejemplo, quienes son madres o quienes se embarazan estando en la carrera, también ahí se les van a representar retos y obstáculos que muchos de ellos, aparte de lo económico, van a tener que ver con los estereotipos de género que siguen muy marcados dentro de las facultades de Derecho, donde la gran plantilla del profesorado son maestros, y algunos de ellos tienen todavía estas usanzas en el lenguaje y en algunos actos, pues tener actos discriminatorios, ¿no? Entonces, si bien también en la plantilla docente hay más mujeres, los puestos directivos todavía son pocos. En la Universidad de Colima, en la Facultad de Derecho, pues ustedes saben que el año pasado, si mal no recuerdo, la doctora Jessica Cristina asumió el papel de directora. Pero también hay que tener claro que el hecho de que lleguen mujeres a estos puestos de poder no significa que va a haber una perspectiva de género dentro de los planes y programas. También a eso serían como algunos de los retos o obstáculos que podemos mencionar. Sin embargo, quien sí tiene esta perspectiva de género, quien sí está comprometido con esta enseñanza un tanto más feminista, por así decirlo, pues también se habla de una mayor sensibilidad, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. ¿Esto por qué lo menciono? Porque si no atacamos la otra parte del problema, donde los hombres tienen muchísimo que ver, entonces todo se queda concentrado, toda la información y toda la práctica se queda concentrada en el colectivo de mujeres, y esto no trasciende. Entonces también es importante que en las universidades, tanto en la enseñanza y en la parte del aprendizaje, pues estas problemáticas que yo acabo de mencionar las traigan a ese mundo de hombres para que ellos puedan aportar y para que también se puedan encontrar soluciones desde ahí, ¿no? También hablamos de un actual borrado de mujeres que también deviene del mismo derecho. Para mí ese creo que es un tema que da para mucho más, ¿no? Pero donde hablamos de las personas transgénero, donde ya somos personas gestantes, personas menstruantes, y que son términos que muchos de ellos los vamos a ver incluidos ya en la normatividad, en el sistema jurídico mexicano, y tendríamos que ver cuál va a ser la repercusión, desde mi consideración, en contra, tanto para el aprendizaje, la enseñanza y la práctica del derecho. Bueno, sin duda son reflexiones que nos quedan o que se ponen sobre la mesa. Nos gustaría también, desde su experiencia, doctora, plantearle, ahora vemos que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, está presidida por primera vez en la historia por una mujer. Y eso, por supuesto, renueva las esperanzas y mueve muchas formas de relacionarnos en el derecho. Y justamente a favor, por supuesto, de la lucha feminista. Sin embargo, también se pone sobre la mesa, en función de lo que usted nos está compartiendo, hacia dónde se tendrá que avanzar, jurídicamente hablando, por supuesto, para que esta participación de las mujeres realmente sea en beneficio de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Mira, Bárbara, creo que hacer revisiones de la normatividad que ya tenemos, porque también considero que ya en un plano de armonización con, por ejemplo, con la CEDAW y la Convención Belém do Pará y otra tanta normativa internacional, creo que armonizados ya estamos. Si no es ir a la práctica, revisar cómo se está llevando el derecho a la práctica. Esto que tú mencionabas de la presidenta de la Suprema Corte, pues a mí me llama muchísimo la atención y es sumamente importante, porque creo que aquí los pasos que tenemos que seguir es indicadores, medición, revisiones, que las mujeres no estamos buscando espacio solo por una cuota o solo por alcanzar esa paridad de género, no, es porque muchísimas mujeres tenemos, porque a veces nos cuesta autonombrarnos también con nuestros méritos, tenemos las cualificaciones y contamos con las características para poder estar en estos espacios que necesitan ser feminizados. Alguien me decía a mí, ¿es feminizar o evolucionar? Y se refería al término feminizar como olvidarnos ya o dejar a un lado algunos de los planteamientos de los movimientos feministas. Sin embargo, mi reflexión es, necesitamos las dos cosas, seguir feminizando algunos espacios, porque no todas las mujeres se colocan o nos colocamos en el mismo plano de circunstancias, pero evolucionar a la par. Porque si no va a llegar ese punto donde se borra, se desdibuja a las mujeres y se olvidan de las necesidades particulares que podemos llegar a tener, y entonces vamos a evolucionar, vamos a tener un retroceso, no obstante ese principio de progresividad en la materia de derecho, ¿no? Entonces creo que ir ahí por el lado de revisar, de medir, de ver indicadores, puede ser una parte de la solución al problema. Muchísimas gracias, doctora Roxana. Nos gustaría, ya para terminar con esta entrevista, si nos puede compartir una reflexión sobre el tema. Bueno, mira, para mí estas fechas son sumamente importantes, siempre en temas de conmemoración, en materia de los derechos de las mujeres, del acceso al goce, al disfrute de los mismos. Sin embargo, y aunque suene trillado, creo que la revisión hay que hacerla diariamente, desde un proceso interno, nosotros, nuestro ejercicio de introspección, cómo estamos nosotras mismas con nuestros derechos, cómo están las mujeres que nos rodean y cómo podemos aportar para mejorar precisamente la situación que vivimos. Y bueno, entonces toca el momento de agradecerle a la doctora por acompañarnos en esta emisión, a la doctora Roxana Montejano Villaseñor. Recordemos, Ale, ella es integrante del núcleo académico de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Bueno, ahora continuando con el programa, escucharemos una cápsula que nos preparó la maestra Ana Estefany Barrera González, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, a propósito de visibilizar a las mujeres de nuestra facultad, quien nos hablará sobre la vida silvestre. Adelante, doctora, la escuchamos. En el mes de marzo se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, nos explica que cada 3 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Vida Silvestre, debido a que la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el 20 de octubre del 2013. Actualmente, más de 1 millón de especies de animales y plantas se encuentran en peligro de extinción. Algunas de las principales causas de esta situación es la reducción de hábitats naturales y distintas amenazas que involucran las actividades humanas, entre ellas el tráfico ilegal de la vida silvestre. El comercio ilegal de la vida silvestre representa un peligro no solo para las especies y la biodiversidad, sino también para el bienestar de la vida humana, ya que la salud de las personas se puede ver comprometida, pues se ha comprobado que una serie de enfermedades emergentes provienen de productos animales. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con diversas organizaciones gubernamentales, civiles y del sector privado, trabajan para detener el comercio ilegal de estas especies silvestres. Entre las principales acciones realizadas para cumplir este objetivo destacan apoyar la gestión,
el comercio legal y sostenible de la vida silvestre mediante iniciativas de cooperación en materias legales y administrativas. En nuestro país, el ordenamiento jurídico que regula las conductas de interacción hombre, fauna y flora silvestre es la Ley General de Vida Silvestre, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, en donde nos dice que el objeto es establecer la concurrencia entre gobierno federal, gobierno estatal y municipal en el ámbito de sus respectivas competencias relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas donde ejerce la nación su jurisdicción. Y si pensamos nosotros qué podemos hacer para ayudar a resolver este problema, te invitamos a que sigas lo siguiente. Visita las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, mejor conocidas como UMAS, ya que estos destinos ecoturísticos promueven la conservación de la vida silvestre. Infórmate sobre ellos para que cuando los visites tomes buenas decisiones. 2. Protege y denuncia ante las autoridades competentes conductas que atenten o causen daño a la flora y fauna silvestre en tu entorno. 3. Nunca compres un recuerdo o promuevas el tráfico de especies en peligro de extinción. 4. Busca alguna organización que promueva la conservación de la fauna y flora silvestre y hazte voluntario. Y finalmente recuerda que cambiar nuestro futuro requiere transformar nuestro presente. Despedimos a la maestra Ana Stephanie Barrera González, docente de nuestra unidad académica. Y pues Bárbara, ha llegado el momento de despedir nuestro programa, un programa que ha estado lleno de sororidad, de empatía, de liderazgo, de mujeres que están pues cumpliendo sus deberes aquí en la estación, pero también deberes afuera, ¿no? En casa, trabajando, la cotidianidad, ¿no? De la mujer. Sí, recordemos estas cargas y dobles cargas que de pronto quienes además de trabajar, pues también tenemos en casa o quizás con algunos de nuestros familiares. Agradecemos también a quien nos ha seguido en la transmisión del Facebook de Universo 94.9, a la doctora Jessica Cristina Romero Michel, directora de nuestra unidad académica, y a Margarita Antúnez. Muchísimas gracias por sumarse a sus comentarios. Y por lo pronto entonces se despide de los micrófonos. Alejandra García, fue todo un gusto compartir con ustedes este espacio. Hay que recordar y agradecer también a quienes nos acompañaron en los controles de transmisión, Oscar Segura, los controles de transmisión en Facebook, Reina Andrade, nuestra compañera también, y en el equipo de producción, el doctor José Ángel Méndez Rivera, el licenciado Francisco Mayoral Flores, el licenciado Julio Llerena Ceballos, y por supuesto a quien ahora nos compartió desde cabina, el doctor Enoc Morán. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.